Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su espacio Polimatía Ancestral. A partir la presentación de esta ocasión, vamos a revisar el proceso místico y sus etapas como una continuación a la charla o conferencia de la sesión pasada. Listo, el proceso místico y sus etapas. Hay algo de manifiesto en, en la mística, que es el hecho de que tiene esencialmente una relación que tiene que ser de religión personal y al ser una relación de religión personal, la experiencia es el centro. Eh, el fenómeno místico o la mística en sí es un fenómeno pues extraordinariamente complejo. La raíz de esta complejidad del fenómeno místico está en el hecho en el que afecta al ser humano entero, a la persona entera. Toda la persona integralmente interviene en este proceso y la condición mística de una persona es que transforma toda su vida, dando lugar a determinadas conductas con repercusiones incluso en la dimensión corporal, unas determinadas formas de pensamiento y de lenguaje, una forma peculiar de estar en el mundo y hasta unas formas de organización social más o menos institucionalizadas como podemos decir los monjes budistas, los diferentes monjes cristianos, los ashramas, que son etapas de la vida del Brahman en las tradiciones hindúes, las órdenes religiosas contemplativas, cofradías, en el caso de la Iglesia Católica, o los llamados tarikas, que son los sufíes musulmanes. El sufí musulmán es una especie de místico de, de esa religión, del Islam. Y en esta complejidad de elementos, el fenómeno místico se presenta también como una práctica, o mejor dicho, un conjunto de prácticas organizadas que siguen una secuencia perfectamente ordenada de fases, de pasos o de momentos. Y obviamente todo para tener como centro una experiencia y un punto culminante. Y esta experiencia final se sitúa en un largo proceso. Hay fases y etapas claramente diferenciadas. Por eso el día de hoy estoy hablando de cómo es el proceso místico y cuáles serían sus etapas. Eh, este camino místico tiene etapas principales. De hecho, pues en las diferentes tradiciones religiosas se refieren estas etapas principales a una especie de vía o de camino a seguir
para lograr el fenómeno místico. Y tenemos, por ejemplo, en la tradición del Islam, lo que se llama la tarika sufí. El término tarika significa en árabe camino, senda, y bueno, pues hace referencia al camino que sigue el practicante sufí. Sufí, repito, son los sufíes, son los místicos del Islam. El sufí sigue un camino desde la observancia de la ley revelada de ellos hasta el contacto con su realidad divina. Entonces hay una congregación o una cofradía de los que llevan una vida común desde este punto de vista de la tarika y están orientados precisamente a ese fin, a la observancia de la ley y al contacto con su propia realidad divina. Todos los ascetas sufíes o musulmanes o ascetas del Islam coinciden en calificar que ese camino o ese viaje es un viaje al extranjero, es como salir de sí mismo e ir hacia, hacia el encuentro con su propia divinidad. En el caso de la religión cristiana, sobre todo la católica, que es la que tiene realmente una mayor trabajo o un mayores representantes en el camino místico, está el ITER o itinerario cristiano y concretamente el que empieza a hablar de esto es San Agustín de Hipona. Entonces, en la espiritualidad cristiana, la imagen de la vía, el ITER, es el camino o el itinerario para designar el proceso que conduce el alma hacia su Dios, o es el equivalente de itinerario como lo mencionaba San Buenaventura. San Buenaventura siglo XIII, San Agustín siglo IV, siglo V, 4 y 5. San Aventura tiene una obra que se llama Itinerarium Mentis in Deus, el itinerario en la mente de Dios. Y el itinerario pues es el concepto precisamente de un camino que va a seguir un itinerario, es un camino, pero obviamente tiene puntos a donde va llegando que vendrían a ser como etapas principales o fases de ese camino. En el hinduismo, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas seguidos para alcanzar la unión con el absoluto o con el Dios personal, que en ese sentido este camino es denominado marga. Marga en la religión hindú es el camino del conocimiento, el camino de las obras, camino de la devoción. Tenemos, por ejemplo, el budismo, que designa la práctica conducente a la liberación con la experiencia Pali de la Tanjikamaga. La Tanjikamaga es el camino de 8 fases o miembros que en el budismo se tiene. Es el otro camino del que se habla de Siddhartha Gautama Buda. La descripción que cada tradición ofrece del camino del místico dependen obviamente del sistema religioso en el que ese camino se inscribe y obviamente refleja particularidades propias tanto de la religión en el cual se está practicando como de la cultura de cada uno de ellos. O sea, no es lo mismo la cultura de un budista en el Tíbet que la cultura de un sufí en Arabia o en Palestina, o la cultura de un cristiano en Europa o de un cristiano en América. La cultura también influye.
Y dentro de cada tradición religiosa y cultural, las diferentes personas que han estado viviendo bajo este camino místico han ofrecido descripciones más o menos detalladas de su itinerario, de su camino, y han dado lugar a una variedad de muchos elementos llamadas estaciones o etapas que pueden ser muy variadas porque dependen de cada religión y dependen de cada cultura. Sin embargo, en este... Sigue adelante. Ok. Eh, Sin embargo, todas estas etapas descritas pues, en las diferentes religiones y culturas pudiéramos hacer una descripción de manera unánime en la que básicamente podemos reducir o señalar tres etapas principales que refieren a estas prácticas preparatorias para llegar a la unión con la divinidad. Este camino, llamémosle así, un tanto genérico como camino místico en las diferentes religiones y culturas, y tradiciones espirituales o místicas o religiosas, tenemos la entrada en el camino de la experiencia mística propiamente dicha y la combinación de este proceso en las formas más perfectas de la experiencia, en la contemplación, en la iluminación u éxtasis místico. Y estos tres momentos se refiere a la división del proceso en la espiritualidad, por ejemplo, tomado del pseudo Dionisio, que es un filósofo teólogo cristiano católico, quien eh, nos habla principalmente de tres momentos, que es la purificación o etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva, que se trata de realmente la preparación o purificación, la unificación y la iluminación, la unión. La primera etapa abarca una larga e intensa serie de prácticas que son indispensables para preparar al ser humano y disponerlo a la visión de la unión. La purificación o preparación comporta numerosos aspectos que pueden agruparse en dos grandes momentos: la práctica de las virtudes y la disposición de la mente y la voluntad hacia una nueva conciencia. Las virtudes, como todos sabemos, son actos positivos que ya el ser humano ha adquirido de manera eh, realizada por la repetición de actos buenos. Una virtud es un hábito bueno y el hábito bueno se alcanza cuando nosotros estamos repitiendo constantemente ese acto bueno. Cuando nosotros repetimos actos malos, en lugar de conseguir un hábito bueno o positivo, conseguimos un hábito malo y es lo que se llamaría vicio. Entonces, primero, el ser humano tiene que estar haciendo actos buenos para que ese acto bueno se convierta en un hábito bueno y termine siendo una virtud. Por ejemplo, algo muy sencillo, la lectura. Tú no tienes el hábito de la lectura, por lo tanto no es una virtud en ti. Sin embargo, si todos los días te propones leer un poco, un párrafo, dos párrafos, una cuartilla, y así vas poco a poco aumentando tu lectura, pero lo estás haciendo todos los días y lo haces a la misma hora, por ejemplo,
Pues va a llegar un momento en que eso se va a convertir en un hábito y evidentemente pues es un hábito bueno y cuando ya se convierte en un hábito bueno, esa es una virtud. Un vicio pues nace de la repetición de actos malos. Por ejemplo, el fumar. Hoy te fumas un cigarrito, mañana otro, luego ya no es uno, sino son dos o tres o cuatro al día. Pues va a llegar un momento en que tú necesitas fumar sí o sí, ese ya se ha convertido en algo habitual, eso se llama hábito. Y es malo porque pues todo el mundo sabemos que el fumar pues trae diferentes consecuencias dañinas para la salud, entonces es un hábito malo y en lugar de ser una virtud porque te está causando daño es un vicio. La purificación como la primera etapa general o genérica del camino místico de de las diferentes religiones o tradiciones espirituales, religiosas y místicas, implica el ejercicio de condiciones morales, el ejercicio de una práctica determinada por las virtudes y que supone una vida religiosa personal asentada y en búsqueda de la unión. También hay que decir que hay virtudes intelectuales y virtudes morales. La práctica de las virtudes se refiere tanto a las virtudes morales que tienen que ver con el comportamiento del ser humano en cuanto a lo que es correcto o incorrecto, en lo que es bueno o malo, y están las virtudes intelectuales que tienen que ver con la adquisición de la verdad y no de falsedades y no de mentiras. Y lo que el ser humano tiene que poner en práctica son las virtudes tanto intelectuales como morales en este proceso de purificación o de preparación para la unión con la divinidad. El desarrollo de, de disponer la mente y la voluntad hacia una nueva conciencia, que se implica precisamente el abrir nuestra mente, abrir nuestra voluntad a la realización de una nueva forma de conciencia y a profundizar en el deseo de lo que queremos. En este caso concreto, el deseo de lo que queremos es conectarnos con la verdad absoluta, que es lo que se refiere el tema de disponer la mente, y el deseo indispensable de contactarnos con el absoluto, que es lo que tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la que nos mueve a hacer las cosas en el sentido de que es la que quiere lo que quiere. Y si lo que queremos en definitiva es ese contacto con la divinidad absoluta, pues entonces tenemos que disponernos a través de la práctica de las diferentes virtudes intelectuales y morales y a través de disponer nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestra voluntad hacia esa nueva forma de conciencia que se adquirirá a través de este contacto con la divinidad. Esta primera frase de práctica de virtudes inclusive tiene que nacer desde antes del comienzo de este camino o itinerario místico. Con anterioridad tiene que comenzar. Eh, por ejemplo, los sufíes de la tradición islámica, los místicos islámicos, se han referido a este camino de purificación a través de la práctica de las virtudes en distinguir tres grandes vías, en lo que ellos le llaman el camino amplio, de que parten todos, la famosa Sharia. Luego está el camino de la ley dada por Alá, por su Dios, para todos, y que todo musulmán debe recorrer. Y finalmente el de la Tarika, que es el camino más estrecho, más difícil, que conduce a quien lo sigue a través de diferentes estaciones hacia la meta, que es la confesión existencial de que Dios es uno con nosotros. Eh,
Finalmente, el tercer camino que ellos hablan es el de la Hakika o Marifa, y estas tres vías están caracterizadas, o tres caminos sufíes están caracterizados por una descripción muy interesante. La primera, que es la Sharia, el camino de la ley, dice: lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. La Tarika, que es el segundo momento, que nos lleva por diferentes estaciones hacia la meta de la confesión existencial de que Dios es uno. La Tarika nos dice: lo tuyo es tuyo, lo mío es tuyo. Y finalmente, la Hakika o Marifa: no hay ni tuyo ni mío. Muy interesante esta parte. Desde el punto de vista de la religión católica, por ejemplo, uno de los grandes místicos es San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz decía: porque el alma alterada, que no tiene fundamento de bien moral, no es capaz en cuanto tal del espiritual, el cual no se imprime sino en el alma moderada y puesta en paz. O sea, ya nos está diciendo que si no hay un fundamento moral en la persona, esta persona no va a conseguir de ninguna manera alcanzar la dimensión espiritual a través de una experiencia de naturaleza mística. Las virtudes comienzan pues al inicio del camino de la mística, por lo tanto, aquel que quiere alcanzar la unión con la divinidad tendría que empezar a trabajar en la práctica de las virtudes, porque ahí es donde va a comenzar el camino, la primera etapa de esta catarsis o de esta purificación que tenemos que tener antes de entrar a la fase de la iluminación y posteriormente a la etapa de la unión con la divinidad. Considerando al Islam, que en la tradición de sus místicos sufí han trabajado muy interesantemente con este tema de la purificación. Sí, perdón. ¿Sí querían comentar algo? Hola. Bueno. Eh, Les decía que el Islam ha desarrollado minuciosamente la descripción del desarrollo de la purificación. Los místicos comienzan por distinguir entre lo que sería estado y estaciones. El estado es algo que desciende de Dios al corazón del ser humano, sin que el ser humano pueda por su esfuerzo rechazarlo cuando llega, ni atraerlo cuando se va. Es el resultado de que en la religión católica se le denomina la gracia. En cambio, las estaciones son algo que el hombre consigue hasta cierto punto con su propio esfuerzo. Son las etapas que la persona consigue con su propia disciplina ascética, moral y de práctica de las virtudes. La clasificación de estas etapas pues varían muchas veces también de un místico a otro, pero todos los místicos insisten primeramente en dos elementos esenciales que tienen que ver en esta etapa. Esos elementos esenciales es la renuncia o el desprendimiento, el es decir, el arrepentimiento de la vida de pecado y la necesidad de un maestro, en el caso del sufí, de un sheikh que los va a guiar a lo largo de todo el camino. No tener maestro eh,
llegará a decir que es tener a Satán por maestro, según esta tradición sufí. Y en relación con él se recomienda la más completa obediencia hacia el maestro, utilizando para ello la imagen de, de que te está acompañando y te está guiando. Eh, entonces hay una renuncia a este mundo y a cualquier cosa que distraiga nuestro corazón de Dios, que conduce a superar toda codicia y que obviamente va a implicar una lucha interna con lo que en la tradición sufí o inclusive en las tradiciones cristianas se le denomina la carne. La carne, obviamente, en el sentido bíblico de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con apetitos y deseos. El fin de este primer paso, pues, es eliminar las tendencias, no quitándolas, sino ponerlas al servicio del conocimiento de Dios. Es una lucha donde hay que superar la ocupación que tenemos como seres humanos por los bienes que nos conducen esas tendencias que hacen imposible la fe y la confianza perfecta en la divinidad. Y bueno, se proponen muchos medios para esta renuncia o desprendimiento. Esos medios, tanto en tradiciones de los yogis, por ejemplo, en la India, o las tradiciones budistas, las tradiciones católicas, las tradiciones sufíes. Esos medios suelen ser, por ejemplo, la mortificación corporal, el ayuno, la renuncia a veces a horas de sueño, el retirarse y apartarse a algún lugar solitario, el silencio, la soledad. Y estas prácticas o medios propuestos eh, pueden ir acompañadas de recitación repetitiva de fórmulas sagradas de cada una de las tradiciones, los mantras budistas o hindús, las jaculatorias cristianas o los textos coránicos. También puede ir acompañada de la contemplación, una contemplación que se hace a través de dibujos geométricos, como por ejemplo en la tradición budista se le llama goonzo a una figura que se elabora de manera especial y particular para cada persona. Entonces se hace el camino del proceso místico y de meditación a través de esa figura geométrica. Están los diferentes mandalas que utilizan las tradiciones hindús u otro tipo de imágenes. En el caso del cristianismo católico, pues están las imágenes tanto de Dios, de la divinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como de los diferentes santos o de la Virgen María. Eh, Aquí los místicos previenen, obviamente, contra la idolatría de estos medios ascéticos. Solamente son medios que nos van a ayudar a tener ese contacto en el proceso místico que estamos haciendo, pero hay que tener el cuidado de no caer en la idolatría, y eso lo dicen claramente todas las tradiciones religiosas. Y en ese sentido, por ejemplo, afirmarán que la renuncia un poco a la comida con el ayuno o la abstinencia, el hambre que siente el místico, es solo un medio para el progreso espiritual y no es un fin en sí misma esa hambre. En este itinerario del sufí, por ejemplo, está la plena entrega
y confianza en Dios, que es una actitud que constituye este movimiento de renuncia y desprendimiento hacia el fin natural, que es obviamente la entrega y la confianza con Dios. Esta confianza procura en la persona una paz perfecta que se sigue de aceptar plenamente los designios y la voluntad de la divinidad. También este paso puede sufrir distorsiones, como la de una confianza que pudiera conducir a, a dejarnos que los medios y las acciones humanas sean las que nos lleven y no. Es tener presente que la entrega y la confianza es directamente hacia la divinidad. Ellos, los sufís, hablan de una tercera etapa que es el desarrollo del desprendimiento en la pobreza. Esta característica del camino sufí es conocida en términos que significan literalmente ser pobre y ser mendigo. La pobreza es un atributo también del profeta, dirán los sufís, es descrita en términos radicales como el desprendimiento de todo en este mundo y en el venidero, único medio de impedir que las posesiones posean y dominen al ser humano. El desprendimiento debe abarcar a la misma pobreza y termina por realizar una verdadera desrealización del ser humano en un total anonadamiento en Dios. El símbolo de esta radical pobreza es el vaciamiento del ser humano, del sujeto. Eh, es, por ejemplo, cuando vemos en imágenes una mezquita, que es un templo islámico, que las mezquitas son comúnmente enormes salas totalmente vacías, que se llena cuando los creyentes están adentro haciendo oración y obviamente hay un sentimiento de luminosidad o de iluminación cuando llega y visita a alguien la mezquita y entra, porque es un espacio enorme y totalmente vacío. Ese es el sentido en total del desposeimiento que aparece con claridad en una expresión del sufismo que dice: cuando el pobre lo es perfectamente, él es Dios. Estas estaciones en el itinerario místico también hablan de una cuarta, que es la paciencia. La paciencia que va a asegurar la confianza de nosotros en todo este proceso, sobre todo en las dificultades, en las pruebas, en los sufrimientos, porque el proceso no es algo fácil, no es un proceso sencillo, sino por el contrario va a requerir pruebas, va a requerir del sufrimiento y va a requerir de dificultades que tendremos que ir sorteando. Llega a su perfección esta paciencia cuando aparece la quinta etapa sufí del proceso místico, que es la gratitud. La gratitud es la perfección cuando se agradecen no solo los dones que se han recibido, sino también se tiene la capacidad de ser agradecido en sí mismo. La gratitud, por lo tanto, subraya un elemento que caracteriza todo el proceso, pero que se hace más evidente a medida que va progresando nuestro proceso místico. El carácter fundamental de la gratitud implica: agradezco todo lo recibido, pero yo mismo soy una realidad que agradece, soy agradecido en sí mismo. Aparece el miedo y la esperanza también en estas estaciones del itinerario sufí o fases del proceso místico sufí.
Al referirse al temor, estamos hablando de evocar una situación como la que San Juan de la Cruz, el místico católico que tomé de ejemplo, nos pone y que conocemos como la noche oscura del espíritu. Cuando me oprime por el temor, me hace desaparecer de mí mismo, pero cuando me dilata por la esperanza, me devuelve a mí mismo, dice San Juan de la Cruz. Esta miedo, pues es obviamente un tanto al temor hacia la manifestación de eso que está eh, trascendiéndonos, que es la divinidad, y que es a la que estamos buscando unirnos a través de este proceso místico. Entonces, hace referencia a esto que dice San Juan de la Cruz, prácticamente es equivalente. Cuando me oprime por el temor, me hace desaparecer de mí mismo, pero cuando me dilata por la esperanza, me vuelve a mí mismo. O sea, el miedo te retrotrae y la esperanza te inflama para continuar y tener la fuerza de seguir adelante. Estas últimas etapas pues, nos van a conducir a los llamados estados de conciencia cósmica. Esos estados de conciencia cósmica es de la presencia y de la ausencia de la divinidad, de la sobria ebriedad, del anonadamiento en Dios. Y esto ya nos está introduciendo a la situación que nos dispone a la purificación. Estas etapas, como ya lo he dicho, varían de tradición en tradición. Cada tradición tiene sus propias escuelas místicas. Una de las raíces de estas diferencias está en las diferentes formas en que se comprende la antropología y la psicología de la persona y obviamente lo que está de base en cuanto a su propia cultura y de base a lo que está en su propia religión. En este esquema que representa al hombre como alma, sentido, como corazón, como espíritu, la etapa purgativa o purificadora comprende para el ser humano la purificación del sentido, del corazón y del espíritu. Para lograr esta primera etapa es necesaria la penitencia y la mortificación. Para obtener la segunda etapa es necesaria e indispensable la soledad, el aislamiento, la oración mental, es decir, para lograr la iluminación. Y para lograr la unión, estoy refiriéndome a las tres etapas generales de proceso o camino místico, purificación, iluminación y unión. Para llegar a la tercera, basta la fe mística que abre las puertas de nuestro espíritu a las inspiraciones de lo alto. En el cristianismo realmente no tenemos un sistematizador riguroso y exigente, por ejemplo, de la etapa purificadora del camino místico. Es la subida al monte, como lo dice San Juan de la Cruz con sus propias palabras. Es necesario comentar un poco el poema de San Juan de la Cruz, que es el que se denomina En una noche oscura, para tener de relieve el sentido de lo que sería esta primera etapa del itinerario místico cristiano católico llamada purificación.
Aquí, en esta tradición de subida al monte, descrita como subida y noche, no es el resultado de una iniciativa humana y el logro del esfuerzo del ser humano. Sí es una existencia y una característica de claridad que el ser humano muestra teniendo conciencia de que ya los primeros pasos de la preparación y de la purificación han podido ser dados gracias a una presencia y a una atracción de Dios con quien el místico se encuentra, presencia y atracción sin las cuales nuestra voluntad y el esfuerzo que requiere la purificación serían inexplicables y serían sencillamente imposibles de realizar. De ahí que la purificación, sobre todo en sus grados más altos, se torne en la descripción que hace San Juan de la Cruz, algo que expresa conscientemente una pasividad en el sujeto, por un lado, por otro lado, un sujeto que va concentrando su esfuerzo purificador en la paciente y callada aceptación de esta acción purificadora, que la misma realidad le está poniendo, le está tendiendo y lo está atrayendo hacia sí. Y por tanto, este místico ejerce sus actos y potencias sobre el fondo mismo de su persona. Y digo que hay una expresa y consciente pasividad, es pasiva, porque tú te dejas atraer y te dejas llevar por la divinidad hacia ella. O sea, te dispones a hacerlo y lo haces y en el momento que lo haces estás ejerciendo tu propia voluntad y estás realizando tu propio esfuerzo. Por eso es central el tema de las virtudes, pero concretamente aquí en el caso católico o cristiano son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teológicas o teologales que están en el proceso entero de la purificación y que tienes que pasar por una noche oscura que simboliza precisamente esa acción purificadora que Dios mismo está haciendo en el hombre, en el ser humano, porque el ser humano tiene una incapacidad de ver la luz divina sin ser deslumbrado, tiene una incapacidad misma de purificación sin ser apoyado, conducido o guiado. Entonces hay una radical exigencia de purificación para la realización de la experiencia mística, como lo diría este poema de San Juan de la Cruz en una noche oscura que nos presenta en la obra Subida y Noche. Ahí San Juan de la Cruz explica que la purificación no es solo una fase o una etapa del proceso místico, sino una dimensión constitutiva del mismo proceso que se manifiesta en el hecho de que nuestro entendimiento tiene que superar su forma ordinaria de pensar. Tenemos que tener un cambio en nuestra forma de pensar. Y obviamente la tendencia y la voluntad humana debe de sufrir un cambio, una transformación en su forma ordinaria de desear, porque la voluntad es la que desea las cosas, la que quiere porque quiere. Y toda la persona integralmente tiene que transformar su forma ordinaria de ser para que pueda realizarse el contacto con la realidad absoluta, porque este contacto es absolutamente trascendente, pero también es absolutamente inmanente al ser humano, porque en el ser humano está presente, en esta tradición católica, está presente la chispa divina.
no somos conscientes de una relación en la que sea objeto de pensamiento, de deseo o de contacto con el ser humano. Entonces tenemos que cambiar esa idea, ese chip, transformar nuestro ser, nuestra mente, nuestro entendimiento y voluntad para tener claramente esta posibilidad de entrar en contacto con lo absolutamente trascendente y con lo absolutamente inmanente a nosotros mismos. Esta pues viene a ser como la razón de ser y el alcance de la etapa de purificación. En los diferentes sistemas o distintos sistemas de pensamiento o contextos religiosos, la finalidad de estas prácticas sectas es el paso de la exteriorización del sujeto a su interiorización, o sea, volcarnos hacia adentro de nosotros mismos, hacia adentro de lo que nosotros somos. También habla de la dispersión para llevarnos a la unificación. Es decir, la purificación implica quitar en nosotros la dispersión para lograr una unificación, que es lo que pretendemos al final con la tercera etapa del camino místico, la unión con la divinidad. Tenemos que eliminar nuestra disipación a través de la concentración. Tenemos que perder o dejar perder lo mundano y lo material para recuperar nuestra espiritualidad. Los recursos para poder lograr esto o los medios para poder lograr esto, desde la tradición de San Juan de la Cruz, es el ejercicio de una verdadera y radical conversión. Aplicar los objetos de sus sentidos y deseos sensibles a los contenidos de nuestra imaginación, de nuestra memoria, a los conceptos y representaciones que tenemos en la mente, a los deseos y a los apegos de nuestra voluntad, pero todo esto encaminado precisamente a lograr la unidad con el absoluto, con la divinidad, con Dios. Y lo debo de aplicar sobre todo en mí mismo, en mi interior. Por eso, como personas, tenemos que renunciar a realizarnos en el plano de nuestro yo empírico, de nuestro yo mental o psíquico, como un medio para llegar al fondo de nosotros mismos, como un medio para llegar a la cima de nuestra mente, como el único lugar en el que puede realizarse la unión del absoluto, de lo divino, de Dios. San Agustín decía que la parte más elevada del alma humana era el nous. El nous es precisamente ese lugar donde está la mente y precisamente donde se logra la unidad con el absoluto, con lo divino, con Dios. En realidad, no es otra cosa en este proceso, en esta etapa de purificación, no es otra cosa que hacernos transparentes a la presencia que origina nuestro propio espíritu, hacernos coincidir con el impulso y la fuerza de atracción que lo origina, que es Dios, que es la divinidad, que es el absoluto. Por eso recurrimos a los símbolos como puede ser un espejo, la luz, el fuego, para expresar la necesidad de purificación y el radical alcance que pretendemos tener en esta etapa. Bueno, continuando con esto, pues bueno,
San Juan de la Cruz nos describe en su vida y noche oscura que debemos tener conciencia de que ya los primeros pasos de la preparación y purificación han podido ser dados gracias a esa presencia y atracción de Dios. Es Dios quien se manifiesta y te está atrayendo hacia sí mismo, hacia su presencia. Entonces, decía yo que la finalidad de estas prácticas ascéticas es el paso de la exteriorización a nuestra interiorización, el paso de nuestra dispersión a nuestra unificación, el paso de nuestra disipación a nuestra concentración, el paso de estar perdidos en el mundo, en lo material, a recuperar nuestra espiritualidad. Voy a poner eh, un ejemplo ahora del caso de la práctica del yoga. Sobre todo, pues es un camino que se tiene en las diferentes religiones en la India. La India es el hinduismo se considera como una única religión, pero en realidad son muchos sistemas religiosos dentro del hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta donde tiene muchos dioses. Se ha calculado, si juntamos todos los sistemas religiosos del hinduismo, pues se ha calculado que puede haber hasta más de 1 millón de divinidades en las que la gente de la India o de esta religión eh, creen, ¿no? Entonces, la presencia de la imagen del camino en las religiones en la India pues, se refiere a los sistemas de prácticas que permiten al ser humano la realidad, la realización de la identidad o la unión con la realidad última. Aunque tengan diferentes significados en cada sistema o en cada tradición. Más que un proceso de fases o etapas, tanto el hinduismo como el budismo refieren a este camino para designar un conjunto de prácticas corporales, intelectuales, afectivas, morales que son indispensables para lograr el estado en que pueda producirse la iluminación y la liberación. La enumeración de estas prácticas y la descripción del sistema nos permiten ver una coincidencia y convergencia notable de elementos de otras tradiciones dentro de las cuales pues, vamos a revisar aquí algunas. Y vamos a hablar de la práctica del yoga. Aunque el yoga tiene sus propias peculiaridades, hay elementos comunes, iguales, y peculiaridades diferentes, tanto en el brahmanismo de los Upanishads, en la escuela Sankhya, en el jainismo y en el budismo. La raíz de yoga es sánscrito, es yug, que está en la base de la palabra. Y en ese sentido, esta etimología nos dice que el yoga es un conjunto de ejercicios que tiene como finalidad unificar al ser humano disperso, haciéndole pasar del mundo exterior y de la multiplicidad de acciones al yo, al único sujeto de sus actos, al yo psicomental, al sí mismo o a la mismidad radical, a la realización de su identidad con el absoluto. La sabiduría, que es el camino por excelencia de salvación de los textos sagrados del Upanishads, no consiste solamente en saber y no se alcanza solamente estudiándolo o enseñándolo, sino que exige la elevación de la vida moral del ser humano con todas sus ambiciones mundanas, pero abandonándolas y pacificando su mente. El yoga
va a consistir en un método sistemático desarrollado por disposiciones, acciones y ejercicios que nos llevarían a la unificación de la persona y a la realización de la experiencia de la unidad con el absoluto y a la plena liberación de la persona. Aquí concluyen en el yoga prácticas antiquísimas sistematizadas por Patanjali, un gran yogi de hace muchos siglos, y que van a constituir un método preciso para el logro de la experiencia mística tal como lo entiende el hinduismo. Este método abarca esta práctica del yoga 8 pasos descritos por ellos con gran precisión. Los 2 primeros pasos comprenden las disposiciones morales previas a quien va a iniciar por este camino. Entonces el primer paso es llama, que son 5 prescripciones o refrenamientos fundamentales. Es decir, son 5 prescripciones que hablan de la supresión de la violencia, 1, 2 de la mentira, 3 de la avidez, 4 del desorden sexual y de la prescripción también del enojo, de la ira o del odio. Para esto necesitamos realizar 5 observancias, que sería el niyama, que son la purificación externa y la purificación interna, la moderación, la ascesis, el estudio del yoga y el abandono en el Ishavara o Señor. En conjunto, estas 10 prescripciones y observancias constituyen un conjunto de virtudes morales como las condiciones indispensables para poner al ser humano en disposición de iniciar el camino místico, que como vemos es prácticamente lo mismo que en las etapas sufí y lo mismo que en el cristianismo católico. Este camino, una vez que tenemos estas disposiciones o virtudes morales a través de estas 5 prescripciones fundamentales y 5 observancias fundamentales, viene el tercer momento, que son las asanas, que es la adopción de las posturas corporales convenientes y el control de la respiración, que sería el pranayama, la cuarta etapa. Como ustedes saben, el yoga, lo más vistoso de esta práctica y que quizás sería lo que más conocemos, es que se realizan diferentes posturas corporales, estiramientos, movimientos y demás. Estas posturas corporales, de alguna manera, desde la visión y de la filosofía del yoga, ayudan al ser humano para el control de sí mismo y encaminar a ese ser humano precisamente a la unidad, a la máxima elevación, a la unidad con el absoluto. Y mientras se realizan las posturas, se tiene que estar haciendo un control de nuestra respiración, que es lo que se conoce como el pranayama. Este control de la respiración nos va a ayudar para retraer los sentidos de sus objetos propios, que va a ser el siguiente paso, el pratyahara, y la fijación de nuestra mente sobre
un solo punto, el dharana, que nos va a ayudar a facilitar la concentración. Después de eso viene dhyana como la experiencia de la conciencia in- ininterrumpidamente concentrada hasta tal punto de que nos veamos absorbidos por el objeto y que va a culminar en la famosa iluminación, la samadhi. La dhyana implica la meditación y esa meditación la vamos a lograr a través de la dharana, que es la concentración fijándonos en la mente. Y la pratyahara es retraer los sentidos, como tratar de eliminar lo que los sentidos en ese momento están percibiendo del mundo exterior y concentrarnos a través de la dharana hacia nuestro propio interior para poder alcanzar finalmente la samadhi, que es la iluminación. Y esto de la iluminación es la perfecta identificación de nosotros, de nuestra mente, de nuestro ser, con la verdadera realidad. Entonces el resultado de la práctica del yoga, como debería de ser, es el aislamiento del espíritu o la unión con el absoluto. Es la experiencia de la perfecta simplicidad y unidad de una nueva conciencia que comporta al mismo tiempo la perfecta felicidad y la plena liberación. Es decir, para el yoga sería la experiencia mística en su forma más perfecta. Eh, Hay otros contextos hindúes que proponen otros métodos igualmente elaborados que llevan al sujeto a la realización plena de sí mismo. Por ejemplo, está el camino de las 11 etapas del Bhakta, del devoto de la divinidad suprema, que resume una obra sagrada del hinduismo que es la Bhagavata Purana, o las 6 etapas de grupos chivaístas, por ejemplo, pero es la misma perspectiva, es un camino como este de las 8 ramas o etapas que acabamos de ver, por ejemplo está la cuarta noble verdad del sermón de Nares, que puede considerarse como una propuesta budista del método que conduce a la extinción de nuestros deseos como un medio para extinguir también del dolor y lograr lo que ellos llaman el nirvana, que es ese estado de armonía y perfección final al cual el ser humano aspira. Todos esos caminos están acompañados frecuentemente por las diferentes escuelas y tradiciones del hinduismo y del budismo, de la aplicación de la oración como una práctica en la que se resumen todos los medios que conducen al estado místico. En estas etapas o grados del itinerario, pues surgen sistematizaciones de los grados de oración como aplicación de las descripciones más generales de este camino místico. Estas sistematizaciones son diferentes en los nombres aplicados a los diferentes grados y número que hay, pero en todos se observan coincidencias que permiten establecer de manera comparativa esas coincidencias y establecer un modelo que, que podamos considerar similar tanto al interior del budismo como de la práctica del yoga en el hinduismo, como en las tradiciones del proceso místico, tanto del islamismo como del cristianismo, e inclusive en el caso de los platónicos y del neoplatonismo, que también ellos tienen un proceso místico que en algún momento pudiera ser interesante también revisar. Obviamente se presentan las imágenes
donde hay un hilo conductor para este proceso místico en las diferentes tradiciones religiosas, donde eh, se pasa de la posesión al desprendimiento, se reduce la multiplicidad en favor de la unificación, se termina con el logro de una nueva forma de conciencia que va a superar la dualidad sujeto-objeto, que hace posible el desvelamiento de la verdadera realidad, que permite la superación de sí mismo, representada a través de un éxtasis o una salida de nosotros mismos, una salida de sí, o también llamada éxtasis, que es el abismamiento en el absoluto sobre el que descansa nuestra propia mismidad, nuestro propio ser. Al hablar de la fase de purificación del proceso místico que me he estado refiriendo a lo largo de esta conferencia, y que nos referimos a diferentes prácticas corporales incorporadas en ese proceso para poder disponer al ser humano a la realización de la experiencia mística. Ya comenté algunas de ellas, como son el ayuno, el silencio prolongado, el retiro, o diferentes formas de mortificación corporal, la concentración de los sentidos, la repetición de fórmulas que hacen, por ejemplo, los sufíes. Ellos hacen una repetición incansable del nombre de Dios o de una fórmula en la que se condensa su presencia, o la recitación de ejaculatorias como las oraciones cristianas católicas, o la pronunciación resonada de mantras en el hinduismo y el budismo, la fijación de la vista en un punto, inclusive en dibujos geométricos como el gogonzo en el budismo de la Goka, eh, de- de- del budismo del monje Nichiren de Japón, o dibujos geométricos como mandalas, o imágenes de distinta naturaleza como las que se tienen en el catolicismo de santos y virgen y de la divinidad, o los asanas, que son las posturas corporales del yoga, o los sasen, que son las posturas en el budismo zen, el control de la respiración budista, el pranayama, la ejecución de danzas sagradas, por ejemplo, en los pueblos originarios de Mesoamérica, de lo que ahora es México, Centroamérica y parte de Estados Unidos, pues se realizaban danzas sagradas. Eh, la escucha, la escucha en circunstancias especiales de determinados cantos o determinado tipo de música. Todas estas prácticas son prácticas religiosas que están pendientes a la disposición del ser humano, que en apariencia resulta difícil integrarlos en una mentalidad contemporánea como la que tenemos hoy en día los seres humanos. Estas prácticas religiosas en la fase purificadora están presentes en todas las tradiciones religiosas. Yo me he estado refiriendo en esta conferencia concretamente al hinduismo con la práctica del yoga, un poco del cristianismo con el ejemplo de San Juan de la Cruz, y a los sufíes, que son los místicos del Islam. Pero todas las religiones, sistemas religiosos que existen en el mundo tienen en sus prácticas religiosas una fase de purificación y están englobadas precisamente en este mundo de, de prácticas como las que he mencionado en este momento.
Sin embargo, también hay otro recurso de prácticas rituales eh, iniciáticas para facilitar el trance o el éxtasis. Y en eso pues tenemos la ingestión de sustancias alucinógenas. Aquí en nuestro país está la ingestión del peyote y de otro tipo de sustancias alucinógenas que van a permitir o facilitar al sujeto que realiza la práctica entrar en trance y entrar en un éxtasis. Algunas tradiciones religiosas pues, van a tener el uso del sexo desde un nivel físico, como en la antigua Grecia los famosos cultos orgiásticos dionisíacos, o por ejemplo el trantismo, el yoga tántrico del budismo y del hinduismo, eh, y otras corrientes o sistemas religiosos que hay y que ha habido en el mundo. Es el recurso a lo paroxístico o ritualizado, el caso del uso del sexo y el uso del amor en su nivel físico para alcanzar o facilitar el trance o el éxtasis en los sujetos que quieren un proceso místico. Estas prácticas que están insertadas claramente en un proceso religioso y vividas como medios para disponer al ser humano para tener un contacto con lo divino. Existen otros hechos externamente emparentados con ellos, con estas prácticas, y estos hechos los podemos considerar o clasificar en dos grandes grupos principales. Por un lado, la historia de las religiones, que se encarga precisamente de analizar todo esto, nos ofrece un número considerable de fenómenos presentes en numerosas formas de religión que consisten en hechos muy semejantes desde el punto de vista material a los que acabo de mencionar, acabo de enumerar. Por ejemplo, la ingesta de drogas, el silencio, los gritos, las danzas, los movimientos corporales frenéticos o diferentes formas de control y dominio de la respiración. En algunos casos, las mutilaciones o mortificaciones corporales o procedimientos destinados a aturdir al ser humano, como por ejemplo el soplar incansablemente sobre unas brasas, como lo hacen algunas tribus polinesias. Todos estos hechos y muchos más se inscriben en muchos casos en un ritual iniciático, como el caso de algunos chamanes, cuya finalidad parece ser facilitar ese trance o éxtasis de estas personas llamadas a ejercer una función especial en el seno de alguna comunidad. Mircea Eliade las denomina técnicas del éxtasis. Y hay otro grupo de hechos que se refiere a recursos por parte de las personas que están al margen de cualquier tradición religiosa. Generalmente en contextos de una avanzada secularización o en prácticas en parte al menos que son parecidas a las que he mencionado, con el fin de conseguir estados alterados de conciencia. En algunas ocasiones son posiblemente identificados en términos que se toman de las tradiciones religiosas. Nos referimos a éxtasis, experiencia de trascendencia, que son interpretados como algo idéntico a una experiencia mística, como la que hemos venido describiendo a lo largo de esta conferencia. El medio más utilizado o el recurso al cual se allega a estas personas de manera más frecuente es el recurso de sustancias alucinógenas como drogas de distinta naturaleza, bebidas alcohólicas,
el hachís, la mescalina, la marihuana, el ácido LSD, etcétera. Pero también lo combinan con el uso de elementos tomados de tradiciones religiosas, como pueden ser las posturas corporales del yoga, las técnicas de control mental que sugieren las diferentes religiones, la participación en movimientos y danzas, la escucha de música de gran intensidad. Todos estos elementos son lo que constituyen un movimiento sincrético y eclético a la vez, religioso, conocido como New Age, donde se toman elementos de diferentes tradiciones religiosas y sistemas religiosos para configurar a modo, de acuerdo a como cada quien lo quiere o lo concibe, lo considera o le parece correcto y adecuado, pues su ritual religioso. Y pues obviamente es una práctica al margen de una tradición religiosa, porque es algo que se está haciendo de manera individualizada a modo de cada uno de estas personas que buscan este tipo de prácticas. Son búsqueda de experiencias por medios físicos que cuentan sobre todo la participación inclusive de actores, de gente pública, hoy en día en esta época contemporánea y que en ocasiones también nos la muestran en los diferentes programas de televisión o en diferentes eh, canales de redes sociales. Por ejemplo, hay quien a través del hashish, que es un derivado de la marihuana, del opio, perdón, el hashish buscan despertar estados internos que le permiten salir del tedio en el que viven y de los cuidados cotidianos de la vida para entrar en paraísos artificiales que la droga mentalmente o psicológicamente les está presentando. Es como una especie de embriagarse sin tregua. Es una embriaguez de vino, puede ser de vino, de poesía, de música, de sexo, de cualquier antojo que tengas, pero hay que embriagarse. Y esto no es que la droga vaya a procurar nada maravilloso, nada que no sea la propia naturaleza, ¿no? Por la influencia del alcohol y de las drogas sobre la experiencia religiosa atrae la atención de muchos. El alcohol excita las facultades místicas de la naturaleza humana y el óxido nitroso y el éter estimulan la conciencia mística en un grado extraordinario, escribía William James en una de sus obras llamada las variedades de la experiencia religiosa. Y según esto, estos estados de revelación en un grado extraordinario donde se estimula la conciencia mística y que es un estado de revelación anestésica porque están como anestesiados por la droga y el alcohol, darían lugar a una revelación metafísica genuina, a una experiencia mística religiosa genuina. Dice William James que él experimentó en sí mismo los efectos del protóxido de azoto y saca de ese experimento conclusiones tales como que la conciencia humana tiene muchas capas inexploradas. En el estado vigía y serenidad que solo aparecen cuando son convenientes, cuando son realmente estimuladas y cuando son indispensables para darse cuenta del universo en su conjunto. William James. La ingestión de la droga tuvo como resultado una especie de intuición. Según él dice, no puedo dejar de atribuir un alcance metafísico.
la síntesis armoniosa de los contrarios cuya oposición es siempre la causa de nuestros males. Como vemos con estas afirmaciones, pues no se supone que el equipararse la revelación interior con la droga y con sus efectos físicos no se hiciera una revelación interior que produce un equivalente psicológico del efecto físico de la droga. La toma de la droga puede no ser una causa adecuada del efecto interior y puede actuar como condición que libera una especie de inhibiciones que impiden que se desencadene ese estado que se pretende alcanzar, ¿no? Lo que sí es que queda claro que realmente no habría una experiencia mística a través del uso de las drogas, sino solamente apoyan a un proceso alterado psicológico y mental que tú puedes equipararlo con algo como una experiencia mística, pero que en realidad pues es el resultado psicobiológico del efecto de la droga que estás teniendo. Porque en realidad la experiencia mística lo que busca es la unión con el absoluto, con el divino, con la divinidad. Habría que comparar el estado psicológico del drogado con el que vive realmente una experiencia mística. Y esto ya lo comparó de manera experimental y de manera sistemática Aldous Huxley. Aldous Huxley es un filósofo que escribió una obra muy famosa que se llama Utopía. Y este filósofo hace esta comparación en una obra que se llama Las puertas de la percepción. Con gran claridad describe una experiencia sobre los efectos de lo que sea una droga conocida como la mescalina. Y dice que una mañana luminosa de mayo ingirió 4 décimas de mescalina disueltas en medio vaso de agua y se sentó a esperar los resultados. Tenía la intención de cambiar su modo ordinario de conciencia hasta el punto de quedar en condiciones de saber desde dentro de qué hablan el visionario, el medio y hasta el místico. Lo que Aldous Huxley les dije que tiene una obra que se llama Utopía, no, su obra más famosa es El Mundo Feliz, que es más bien una utopía o una distopía de lo que se va a presentar en un futuro. Está interesante que pudieran leer Un Mundo Feliz. Bueno, lo que se le descubre a Aldous Huxley es el milagro o momento a momento de la existencia desnuda. No es ni agradable ni desagradable, simplemente es. Es ser, transitoriedad, vida eterna, perpetuo perecimiento al mismo tiempo que puro ser. Es un puñado de particularidades insignificantes en las que cabía ver la divina fuente de toda existencia. Belleza, gracia, transfiguración es lo que las flores, entre otras cosas, sostenían. La visión beatífica, ser, conciencia, felicidad, y que por primera vez comprendió al nivel de las palabras precisa y completamente a que hacían referencia el concepto de ser, conciencia y felicidad. Los ojos
En lugar de fijarse en preguntas como dónde o a qué distancia, se preguntaban por el ser y el significado. Otro tanto sucedía con el tiempo. Su experiencia había sido o era todavía la de una duración indefinida o alternativamente la de un perpetuo presente formado por un apocalipsis en continuo cambio. La mirada se le torna a visión sacramental de la realidad. La contemplación termina por hacerle ser las cosas que contempla. En la fase final de los resultados de las tomas hay un oscuro conocimiento de todo, que todo está en todo, de que todo está realmente en cada cosa. El arte se ha acercado a esa visión de realidad sin conseguirlo del todo, dice Huxley. Los artistas han visto la totalidad o infinitud y han inventado o intentado, mejor dicho, expresarla sin conseguirla. Sin embargo, Huxley dice, quien toma la mescalina sí cala muy dentro de sí mismo en el camino de la contemplación, pero no lo realiza en su plenitud porque se desliga de la acción, mientras que la contemplación plena comprende la acción. Y dice una frase, el camino de María incluye el camino de Marta. Es decir, la contemplación contiene valores éticos. Durante la experiencia tiene la impresión de haber ido demasiado lejos sin temor a desintegrarse bajo la presión de una realidad más poderosa de la que una inteligencia hecha a vivir la mayor parte del tiempo en el cómodo mundo de los símbolos podría soportar. Su experiencia resulta a una experiencia parecida al Mysterium Tremendum de Rudolf. La toma de la droga supondría una ruptura del muro como lo ha sido las fiestas, los carnavales, el baile, la religión, que todas estas supondrían puertas en el muro y caminos hacia paraísos artificiales. Lo que sucede bajo la droga, la mescalina o cualquier otra droga, con referencia a la realización del fin último y definitivo de la vida humana, la iluminación y la visión beatífica, no es lo mismo que lo que se logra a través de la experiencia mística. La droga es como una gracia otorgada gratuitamente, pero no es necesaria ni suficiente para el contacto, perdón, con la divinidad. No es suficiente para la salvación. Pudiera ayudar si se utiliza convenientemente. Pudiera ayudar si se utiliza adecuadamente para transformar nuestra vida. Este experimento, pues, que hace Huxley y que compara con la identificación de la experiencia provocada en una experiencia mística, señala que Huxley no ha logrado tener una experiencia realmente mística y por lo tanto no tiene conocimiento de la noción de lo que realmente se experimenta en una experiencia mística. Él tiene una experiencia de unión con realidades exteriores a través de la droga, que si bien le abren un panorama diferente, no puede llegar a experimentar la unidad con el todo. Y la unidad con el todo es una experiencia identificable con una experiencia mística que implica una visión beatífica. La visión beatífica es una visión de la divinidad, del absoluto, del Dios.
Ahora, cada ingesta de drogas no necesariamente llevan al mismo proceso. Puede llevar a otro tipo de efectos y de resultados que no necesariamente contribuyen a tener esta experiencia. Ha habido innumerables experimentos de gente capacitada, especializada en este tema y han llegado siempre a conclusiones contradictorias que hacen difícil llegar a una conclusión definitiva, independientemente de semejanzas que pudieran existir en estos estados de conciencia alterados que provocan la toma de drogas y, y los descritos por los que realmente han vivido una experiencia mística, pues hay que decir que el fenómeno místico en su conjunto permite descubrir diferencias fundamentales entre la experiencia realmente mística y los estados de conciencia alterados resultado de la aplicación de drogas y de otros recursos que se utilizan para lograr estas técnicas del éxtasis. La diferencia desde mi punto de vista la podemos resumir en que la experiencia mística, sobre todo en sus manifestaciones religiosas y tal vez en algunas formas de lo que podríamos llamar una mística profana, constituyen un fenómeno tan complejo que tiene su origen permanentemente en una presencia con mayúscula real y que nosotros la consentimos y la aceptamos en relación con la conciencia y la dimensión afectiva de mi persona y que es presentida, es añorada y después es buscada y por último es percibida, padecida y disfrutada por nosotros. Sin esa presencia con P mayúscula, eh, y ese inicial consentimiento que nosotros damos a esa presencia no se podría dar por ninguna manera y por ningún momento lo que constituye todo este largo proceso místico que he intentado describir desde diferentes tradiciones y sistemas religiosos y que van a formar parte de los estados de conciencia que nos disponen a tener esa experiencia mística y que acompañan a nosotros. Por otra parte, los recursos llamados técnicas del éxtasis en sus múltiples formas, en algunas ocasiones ya han sido utilizados por diferentes tradiciones religiosas en el contexto de las experiencias místicas y su significado en ese contexto es radicalmente distinto de aquellos que no disponen de este tipo de técnicas del éxtasis. El núcleo central de la diferencia aparece en el carácter secundario accidental y nunca buscado por sí mismo que la alteración de la conciencia y de los estados consiguientes tienen para los místicos de las diferentes tradiciones religiosas frente a la condición de que esa alteración y esos estados consiguientes de conciencia tienen una razón de ser diferente en las técnicas del éxtasis que estamos aquí comentando. En el caso del místico hay un desprendimiento en relación con todos los medios ascéticos y todas las actividades purificadoras. Hay una relativización y radical superación de los estados de conciencia. Se supera también los beneficios de carácter psicológico y afectivo que puedan aportar. Por eso hay un carácter pasivo que tiene la experiencia mística derivado de la conciencia de que esa presencia con mayúscula a la que se consiente solo puede ser concienciada, vivenciada o experienciada como una presencia con mayúscula que se revela y se dona al ser humano.
En este contexto, el recurso a esa larga serie de medios que me he referido y que explica en el místico como el intento de disponer su mente, su dimensión afectiva, su voluntad, toda su persona para la recepción de una presencia con mayúscula que se le ha dado y a la que ha consentido, y no como la acción destinada a desencadenar su acción. En ese contexto, el vaciamiento de la mente, el desprendimiento de la voluntad, la unificación de nosotros sujetos, la concentración de nuestras facultades a las que responden los recursos de la fase purificadora que hemos hablado, solo son eficaces en el dinamismo del proceso místico, en la medida de que yo, sujeto, a través de todos ellos, prescindo de mí mismo, me trasciendo a mí mismo de alguna manera, muero a mí mismo. Y son condición para que pueda producirse la vivenciación de la presencia con mayúscula y el consentimiento inicial a ella puede desarrollar todas las posibles virtualidades. Esta diferencia, que es aparentemente sutil, constituye la gran frontera entre una parte, lo que sería la magia, la religiosidad secularizada, la teúrgica, el uso o la acción con dioses que no intentan obtener beneficios más que materiales, el uso de las drogas y demás, porque no nos llevan realmente a conseguir la unión mística con la divinidad. La experiencia mística o la contemplación que reduce la acción humana a disponerse a una presencia con mayúscula, es la que suscita en el ser humano el deseo y la nostalgia para volver a buscar esa presencia una vez que ya se ha tenido la experiencia mística como tal. Bien, pues esta es la charla que se ha preparado para el día de hoy. La biografía a la cual está basada esta conferencia es el proceso místico y sus etapas. Está Juan Martín Velasco en su libro El fenómeno místico, José Morales, Filosofía de la religión, también de José Morales, La experiencia de Dios, de Raymond Panikkar, La experiencia de Dios, también de Raymond Panikkar, El mundanal silencio, y un libro más de Juan Martín Velasco, que es La experiencia cristiana de Dios. Con esto terminamos la conferencia del día de hoy. Agradezco su asistencia y gracias por ver y escuchar nuestro video. Esperamos te haya gustado mucho. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún video que estaremos subiendo. Gracias.